manos y díselo. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Oh, dale fuerte ese aplauso a Él. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey. Digno, digno, digno. Bienvenido. Buenos días. Les saluda el pastor Sergio Murillo Cedeño y la hermana en Cristo Leticia Isabel Tristán Arredondo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para el celular. Hoy vamos a hablar: ¿existen apóstoles y profetas hoy en día? Y si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al 15 22 35 08 y al 19 37 48 23, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 81 15 55 99 32 y al 81 16 23 95 48, a la iglesia Hechos 542. Somos de la Organización Pentecostales Unidos de México. Estamos en Villa Ancona 333, Privada de las Villas, Villa de García. Y vamos a empezar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Padre Dios. Padre, nos ponemos ante tu presencia, dándote la honra y la gloria que tú te mereces, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Cristo. Eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Jacob, de Israel, el Dios de todos nosotros, Jehová de los ejércitos. Te pedimos que vengas a nosotros y que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Te damos las gracias por haber hecho posible que nosotros viniéramos a transmitir este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo y que fluya, Señor, tu Espíritu sobre el pastor Sergio Murillo Cedeño. En el nombre de Jesús, bendito seas, bendito y alabado seas, Cristo Jesús. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos, bendito seas. Adelante, pastor. Buenos días, hermanos. Nuevamente estoy aquí delante de nuestro Señor Jesucristo y de ustedes desde el 12 de septiembre que no estaba en este lugar, Señor. Pero en este momento, hermanos, me regocijo porque nuevamente estamos aquí dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a ver, hermanos, ¿existen los apóstoles y los profetas hoy en día? Y es lo que vamos a ver, porque a hoy en día, hermanos, quiero permitirme hacer una acotación. Hoy en día muchos dicen que existen profetas y apóstoles, pero lo vamos a ver con la palabra de Dios. Muchas veces decimos que todavía hoy en día sigue vigente los apóstoles y ser profetas también. Pero yo les digo con la palabra de Dios que lo vamos a estar viendo, hermanos, que ya no existen hoy en día apóstoles ni profetas. Pero no quiero que esto se confunda, hermanos. Sí existe el don de profecía y también existe el ministerio del apostolado, mas ya no existen apóstoles y profetas. Hoy en día, hermanos, muchos andan transquiversando esto por ganancias deshonestas, por llevarse títulos, y lo hacemos un rol como en lo secular. Yo soy el profeta y tú eres, y el otro es el apóstol.
Muchos hoy en día, hermanos, se levantan los pastores diciendo: ya no me llames pastor, hoy en día quiero que ya me llames apóstol. Y entonces confunden a toda la feligresía, a todos sus seguidores, porque ahora ya quieren que le llamen apóstol, porque es un nombramiento más rimbombante. Y la esposa del pastor pues no se puede quedar atrás y le dicen que ahora ella es la profeta. Entonces, si nosotros de la noche a la mañana ya no queremos ser pastores, sino queremos ser apóstoles y profetas, pues de acuerdo a la palabra de Dios eso no es correcto. De un momento a otro todo el mundo quiere ser apóstol y las mujeres quieren ser profetas. Pero miren, hermanos, sinceramente no sabemos ni el español, porque a la mujer se le dice profetiza, no profeta. El profeta es para el hombre, el varón. El profeta Isaías, el profeta Zacarías, el profeta Elías, todos los profetas son varones y la mujer es profetisa. Entonces, como muchos me dicen que es la profeta Ana Maldonado, o como se llame la mujer, y le digan la profeta, no existe. En el español es la profetisa y para el varón es el profeta. Pero vamos a entrar en materia, hermanos. Primeramente vamos a entrar sobre qué es un apóstol, porque ciertamente muchos desconocemos qué es un apóstol. Vamos a ver, hermanos, que el apóstol simplemente viene del verbo apostelo, que significa simplemente enviar. ¿Qué quiere decir enviar? Un enviado, un mensajero, un cartero. Ni siquiera es como dicen estas personas o estos pastores que se hacen llamar apóstoles, que es algo rimbombante. En la antigüedad, hermano, el que era apóstol era un mensajero, era un cartero. Y nada más existen los 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo, Él los nombró. Porque ciertamente, hermanos, se necesitan 5 requisitos para ser apóstol, pero nosotros nada más por tiempo vamos a ver 2 requisitos que se necesitan para ser apóstol. El primer requisito, hermanos, es haber visto a Jesús después de la resurrección con los propios ojos, así ser el testigo ocular de su resurrección. Fíjense, hermanos, entonces los que no hayan visto a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se atreven a decir que son apóstoles? Necesitan ser miembros oculares, necesitan haber visto a nuestro Señor Jesucristo para poder haber sido apóstol. Por eso el apóstol Pablo dijo que como un abortivo él llegó y vio a Jesucristo, por eso él es apóstol. Pero él dijo que no merecía él ser apóstol porque persiguió a la iglesia, hermanos. Pero él fue el último de los apóstoles. Ahora, ¿cómo andan diciendo que los demás pueden ser apóstoles cuando no vieron a nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Y el segundo requisito, hermanos, es que el mismo Cristo, hermanos, los haya mencionado o darles el nombramiento para ser apóstol. Acordémonos, hermanos, que cuando Pablo perseguía a los cristianos, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y le dijo: sí, Señor, dime. Porque él lo estaba persiguiendo y él lo nombró como apóstol. Decía Pablo: ¿acaso no he sido apóstol? No he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios que hay en mí. Entonces a él lo nombró el mismo Cristo, porque a él no lo pusieron hombres para ser apóstol, lo puso el mismo Señor Jesucristo, y él lo vio con sus propios ojos a Cristo, por eso él es apóstol. Pero, hermanos, tenemos que entender que el ministerio del apostolado sigue, pero ya no hay apóstoles, hermanos, y lo vamos a ver con la palabra de Dios, hermanos, en Hechos 1:22, en donde Pedro les dijo a la persona: para reemplazar a Judas, sea hecho testigo con nosotros en la resurrección. Entonces nosotros estamos viendo cómo escogieron a Matías para que él fuera el sucesor de Judas, que había caído por transgresión, hermanos.
y ellos escogieron primeramente a José el justo y a Matías, y luego echaron suertes, y por medio del Espíritu Santo fue Matías, y luego ya llegó Pablo, pero son 12 apóstoles nada más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero vamos a ver lo que dice San Juan 13:16. Dice la palabra del bendito: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, hermanos, nadie es mayor que el otro, porque dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aleluya. Y también lo podemos ver, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23. Dice la palabra del Eterno: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nosotros, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Entonces, los apóstoles, ¿qué son, hermanos? Mensajeros. Por eso dice la palabra del Eterno: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nosotros, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces estamos viendo que efectivamente un apóstol es un mensajero, hermanos. Aleluya. Pero también lo podemos ver en la palabra del Eterno en Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí nuevamente Pablo está diciendo que es su colaborador y compañero de milicia y es mensajero. Entonces el apóstol es mensajero, hermanos. Dice la palabra: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aleluya, gloria a Cristo. Pero, hermanos, siempre hay un texto bíblico que los indoctos o inconversos tuercen, o los mismos que se dicen entre comillas ya cristianos lo tuercen para decir: ahí está, por eso sí hay apóstoles. Pero vamos a ver, según la palabra de Dios, que ya no hay apóstoles. Vamos a ver en qué se basan estos hermanos. Dice desde Efesios 4:8 en adelante: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que ese es un salmo, hermanos. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Entonces dicen: ahí está. Entonces, si dicen Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles. Mira, hermano, está diciendo la palabra que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero no vemos, hermanos, que dice él mismo constituyó. Pero hay ministerios, hermanos, que ya caducaron, hermanos, porque ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Sí hay evangelistas, sí hay pastores y hay maestros. Y oh sorpresa, hermanos, los que nunca buscamos de renombre, el máximo de estos 5 es ser maestro. ¿Qué creen que era nuestro Señor Jesucristo? Él era rabí, raboni, él que significa maestro. Claro que él tiene todos, pero él por excelencia le decían, no le decían profeta, no le decían apóstol, le decían
maestro, maestro, ¿tú qué dices de esto? Porque Él ante todo es maestro. Y hoy en día estos apóstatas, hermanos, ni siquiera saben qué es ser maestro, porque ni siquiera llegan a ser maestros. Ellos dicen, yo soy apóstol, yo soy profeta, pero el mayor de estos ser maestro, porque nuestro Señor Jesucristo, Él era maestro, era el rabí, el raboni, por eso siempre le decían maestro. Entonces de estos 5, hermanos, que viene al final, el mayor es ser maestro. Y aparentemente, como aquí dice, primero apóstol, dicen es el mayor. Oh sorpresa, hermanos, es el menor de todos, ser apóstol, porque es el mensajero, es el enviado, es el cartero. Pero hoy en día las iglesias, los pastores ya no quieren ser pastores. De la noche a la mañana dicen, yo ya no soy pastor, no me digas, para mí eso es un insulto. Yo quiero ser apóstol y que mi esposa sea por la profeta, cuando ya vimos que ni siquiera es la profeta, ¿verdad? Profetiza. Y la última de las profetizas fue Jezabel. Pero estamos viendo, hermanos, cómo transgiversamos la palabra de Dios para nuestras propias concupiscencias y ganancias deshonestas. Primeramente dice aquí nuestro Señor por medio de Pablo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero yo no quiero que se me confunda ni se me malinterprete, hermanos. Ciertamente ya no hay profetas, pero sigue el don de profecía. Ya no hay apóstoles, pero está el ministerio del apostolado, que ciertamente los grandes hombres de Dios lo llevan a cabo el apostolado, porque es un ministerio hermoso que se está llevando a cabo, mas ya no hay apóstoles, hermanos. ¿Por qué nos aferramos a palabras, a cosas que supuestamente son rimbombantes y queremos títulos? Si nuestro Señor Jesucristo, Él no quería títulos, Él quería que tuviéramos amor a cada uno de nuestros semejantes, porque Él es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quien no obedece su palabra va a ir al lago de fuego, porque en aquel día muchos dirán en su nombre, Señor, hice muchos milagros, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, y les va a decir nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno, al lago de fuego. Entonces nosotros de nada nos sirve expulsar demonios, de nada nos sirve hacer milagros, de nada nos sirve profetizar, hermanos, si nos vamos a ir al lago de fuego. Tenemos que irnos por la derecha, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces todos tenemos que pasar por Él, hermanos. Pero vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo en los tiempos actuales también habló sobre los apóstoles, los que se dicen ser apóstoles y son mentirosos, porque Él le habló a las 7 iglesias en el libro de las Revelaciones y del Apocalipsis, y les dijo a estos apóstoles que eran mentirosos. Dice la palabra del Eterno en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y a los que has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces la palabra de Dios es muy claro, le está diciendo a la iglesia de Efeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice la palabra del Eterno que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos no pueden entrar al reino de los cielos. Y entonces dice la palabra del Eterno que estos apóstoles no lo son y los ha hallado mentirosos. Pero también nuestro Señor Jesucristo, ahí en el mismo Apocalipsis, libro de las Revelaciones, también nos dice en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía
12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense, hermanos, cómo nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Verdad que ahí no dice Cal Luna, ni Guillermo Maldonado, ni Ronnie Chávez? Ellos no son apóstoles, ellos son mentirosos. Aquí vienen los verdaderos apóstoles del Cordero, que ya todos lo sabemos: Pedro, Juan, Andrés, Santiago. Todos los 12 aquí están escritos en los muros, sus 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí no viene nadie más, hermanos. Aquí nada más están los 12 apóstoles del Cordero. Sabemos que Judas Iscariote no, porque él por transgresión dejó ese apostolado que se le había dado y murió ahorcado, y entró Pablo. Sí, aleluya, él como un abortivo llegó. Pero vamos a ver, según la palabra de Dios, cómo llegó Pablo. Lo vamos a ver en la palabra del bendito, en 1 de Corintios, capítulo 15, al 1, en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os ha enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me pareció a mí, hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Fíjense qué revelación, hermanos. Primeramente, él dice que él no merece haber sido llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia. Él llegó como un abortivo para que llegara con nuestro Señor Jesucristo y él lo pudiera ver con sus propios ojos, y el mismo Jesucristo lo nombrara como apóstol, porque él no fue nombrado por hombres, sino por el mismo Jesucristo. Él lo hizo apóstol y le dio el evangelio y lo vio resucitar. Pero fíjense, hermanos, lo importante, pero él trabajó más que todos los apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios que estaba con él. Entonces, estos requisitos son bien necesarios para ser apóstol. No cualquier hijo de vecina puede ser apóstol, hermanos. Tiene que haber ciertos requisitos que se los estoy nombrando, hermanos, para ser apóstol. Por eso, hermanos, era necesario dar esta enseñanza, esta prédica, para que nadie nos engañe. Cuando su pastor un día se levante y diga: yo ya no soy pastor, yo soy apóstol, ya no me llames pastor porque eso es más bajo, yo soy apóstol. Retírate, hermano, retírate de esa iglesia, porque tienen comezón en los oídos y no quieren llevar esa sana doctrina. Es necesario que se vuelvan a la sana doctrina, porque ya no queremos más engaños en las iglesias. Estamos en el tiempo de la apostasía, hermanos, que abandonan la fe. No es posible que estemos creyendo eso, que todavía hay apóstoles, cuando la palabra de Dios dice claramente que ya no hay apóstoles, pero sí existe el ministerio del apostolado. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, sobre los profetas. Ya no existen los profetas, hermanos, pero sí existe el don de la profecía. Les voy a decir que
el papel del profeta, hermanos, es el oficio en el Antiguo Testamento, era de ser policías del pacto de Dios con Israel. Un policía hace cumplir la ley o entrega la multa como resultado de la violación de la ley. ¿Y qué es un profeta, hermanos? Era el portavoz de Dios decretando bendiciones en base a la obediencia a la ley o las maldiciones que Dios había revelado con su ley dentro del pacto con su pueblo mencionados en Deuteronomio 27 y 28. Entonces ahí en el Deuteronomio 27 y 28 se habla de la obediencia y de la desobediencia a Dios y todas las consecuencias que en ellas hay. Pero vamos a ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento, ¿qué nos habla de los profetas? Existen varias referencias que nos muestran, hermanos, que el profeta es algo del pasado. El libro en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra del Eterno: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí es muy claro, en los tiempos anteriores nos hablaba por medio de los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo de Dios, que es Jesucristo mismo. Entonces ya nos habla directamente a nosotros, porque estamos en el tiempo de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo podemos ver en la palabra del Eterno, en Lucas capítulo 24, versículos 25 y 27. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo por lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declarará en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús dice. Entonces fíjense, hermanos, por eso les dice tardos, insensatos de corazón, que era necesario que el Cristo padeciese y muriera en la cruz del Calvario. Pero eso lo hablaron desde Moisés hasta todos los profetas. Pero el último de los profetas, hermanos, fue Juan el Bautista. Por eso les digo, hermanos, escudriñad las escrituras para que nadie os engañe, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Pero lo vamos a ver con la palabra del Eterno. En Mateo capítulo 11, versículo 13, dice la palabra del Eterno: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Claro, haciendo referencia a sí mismo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces es muy claro, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué decimos que todavía hay profetas? Si aquí muy claramente nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que la ley y los profetas fue hasta Juan el Bautista. Entonces el último profeta, ¿quién viene siendo? Juan el Bautista. Como de los apóstoles fue Pablo de Tarso, y en los profetas fue Juan el Bautista el último profeta. Pero hermanos, no se me malentienda, nuevamente vuelvo a explicar, el don de profecía sí existe, hermanos, sí existe y está vigente, mas ya no hay profetas. Lo mismo que les decía de los apóstoles, ya no hay apóstoles, pero está el ministerio del apostolado. Lo mismo de los profetas, el último de los profetas fue Juan el Bautista, pero el don de profecía sí existe, hermanos, y lo vamos a ver en la palabra del Eterno. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Aleluya. Porque Dios ha dado por su Espíritu santos dones diversos, a uno de hacer milagros y a otro de profecía. Entonces sí existe el don de la profecía, mas ya no hay profetas, hermanos, porque yo creo que los santos hombres de Dios, tanto hombres como mujeres, pueden hincarse, pueden clamar a Dios, se postran
y ciertamente a ellos le da la profecía, mas ya no son profetas, ya no hay, hermanos, tenemos que entender, ni profetisas, ni apóstoles, ni profetas. Tenemos que escudriñar las escrituras para que nadie os engañe. Pero aquí Pablo también en 1 de Corintios capítulo 14 del 1 al 3 nos dice la palabra del Eterno: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hermanos, el don de la profecía sí existe. ¿Y para qué es, hermanos? Para que los hombres, es para su edificación, su exhortación y su consolación. Pero ya no es como los profetas de antaño que te decían, como le decía Natán a David: hoy ciertamente vas a morir por haber hecho este pecado, pero porque había hecho con Betsabé y todo había hecho, pero él se arrepintió y él no murió ni tuvo ningún problema, y más vale que se cumpla lo que dice el profeta, porque estos sí son siervos de Dios. Mas el don de la profecía nada más es para la edificación, la exhortación y la consolación. Aleluya. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en Hechos 15:32 dice la palabra del Eterno. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahí vimos precisamente en acción la función de la profecía, hermanos, que describe Pablo en el papel de la consolación y conformación en la fe y la edificación. Entonces aquí no se malinterprete, hermanos. Judas y Silas no eran profetas, sino que tenían el don de la profecía, porque dice: consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces aquí se cumple lo que estamos viendo en 1 de Corintios capítulo 14 versículos del 1 al 3. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, y sobre todo que profeticéis. Pero que el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué, hermanos? Para edificación, sí, para exhortación y para consolación. Entonces estamos viendo que efectivamente Judas y Silas, como ellos también tenían ese don de la profecía, mas no eran profetas, ellos consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces ahí estamos viendo precisamente en acción la función de la profecía que describe Pablo en el papel de la consolación y confirmación en la fe o edificación. Vamos a ver qué es edificación, hermanos. Es para llevar a la madurez en Cristo y el crecimiento espiritual. Vamos a ver qué es la consolación: para ofrecer ánimo, apoyo en momentos difíciles. Y la exhortación, para hacer volver a alguien a Dios, para reprender o llamar la atención o dejar una conducta incorrecta o de pecado. Aleluya. Entonces, hermanos, estamos viendo que efectivamente, hermanos, según las Sagradas Escrituras, ya no existen los profetas y ya no existen los apóstoles, pero lo estamos viendo conforme a la palabra de Dios. Pero sí existe el don de la profecía y existe el ministerio del apostolado. Por eso, hermanos, dice Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que ir a una iglesia, hermanos, que efectivamente nos hablen de la sana doctrina, que ya no tengamos comezón de oír. Si de repente su pastor les dice: ya no me llames pastor, llámame apóstol, y la esposa del pastor diga: yo soy la profeta, huye de esa iglesia, hermano, porque ciertamente no están en la sana doctrina. Volvieron a las fábulas, volvieron a las cosas que no provienen de Dios. Queremos que el Espíritu Santo
Él llegue a nosotros, que Él nos consuele. Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Él es el que nos conduce a toda verdad y toda justicia. Que su Espíritu Santo te dé, hermano Radio Escucha, ese discernimiento para saber que lo que te estoy hablando con citas bíblicas es verdadero, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él te dice la verdad, que son las sagradas escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario que su Santo Espíritu nos redarguya a cada uno de nosotros de pecado. Volvamos a la sana de doctrina, que ya no tengamos comezón de oír. Es necesario saber que ya no hay apóstoles y ya no hay tampoco profetas, pero sí existe el don de la profecía y el ministerio del apostolado. Gracias, Señor, por darnos esta revelación. Y en este momento, hermanos, les voy a pasar a la hermana Leti Tristán para que ella les vuelva a recordar dónde nos encontramos, en qué iglesia nos encontramos. Adelante, hermana Leti Tristán. Aleluya. Santo es. Estamos a sus órdenes en Villa Ancona, 333, Privada de las Villas, Villa de García. Aleluya, y ahí estamos haciendo, hermanos, los cultos a las 11 de la mañana, y ahí andamos dando discipulado. Cuando ustedes quieran, se pueden comunicar aquí a Radio Adicción. Ya la hermana Leticia Tristán les dio los teléfonos, se pueden comunicar, y ya les dimos también la dirección, que nos encontramos en Villa Ancona 333, Privadas de las Villas, y ahí nos pueden contactar, García, Nuevo León. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Padre Celestial, en este momento te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, todo fue hecho por ti y para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado esta revelación, que ya no existen apóstoles y profetas, mas sí existe el ministerio del apostolado y el don de la profecía. Gracias, Señor, por darnos esta revelación. Qué importante, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no creer en fábulas, sino creer en la sana doctrina. Todo eso te lo pido en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharnos, y nos vemos en la siguiente ocasión. Dios los bendiga. Aleluya.